Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Alcaldes y Gobernadores, segunda temporada, programa número 4. Hablaremos del gran homenaje que le hizo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, a su compadre Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué carambas hacía Erubiel Ávila en Palacio Nacional? El exgobernador del Estado de México, hoy militante del Verde, ¿fue a visitar al presidente de la República? Aribel Contreras, la coordinadora de la carrera de negocios internacionales de la Ibero, nos hablará de la presencia de Benjamín Netanyahu en el Congreso estadounidense y del competidor del Partido Demócrata, ya la inminente candidata del Partido Demócrata a la presidencia de la República, la californiana, la señora Kamala Harris. Y en el perfil de esta tarde-noche, lo invito a conocer a Livia Denise García Muñoz Ledo, la primera gobernadora del estado de Guanajuato. Comenzamos. Prohibido cambiarle. El martes habría cumplido 91 años. Fue uno de los fundadores del PRD y un personaje fundamental para la democracia mexicana. Porfirio Muñoz Ledo, un gran político, diplomático, jurista y terco profesional. Prácticamente pasó por todos los partidos, el PRI, el PRD, el PAN y también Morena. Se casó 3 veces, primero con la francesa Marie-Hélène Chevanier, después con la colimense Berta Yáñez y por último con Mariana Sáez. Estudió Derecho en la UNAM y la maestría y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de París. Porfirio fue subsecretario en la Secretaría de la Presidencia, subdirector del IMSS, secretario del Trabajo, titular de la SEP, presidente del PRI y del PRD, candidato presidencial, representante ante la ONU, candidato al gobierno de Guanajuato, diputado, senador, comisionado para la reforma del Estado y embajador ante la Unión Europea. Le debemos a Porfirio una de las constituciones más avanzadas. Él fue el secretario ejecutivo de la comisión redactora del proyecto de la Constitución para la Ciudad de México. Porfirio me dijo un día que entregarle la banda presidencial a López Obrador fue la cereza en el pastel de su carrera y, claro, la culminación de una gran historia iniciada en 1988. La vida me dio la oportunidad de entrevistarlo en decenas de ocasiones, en Grupo 7, en Radio Fórmula, en Canal 13, en Proyecto 40, y coincidimos en la muy querida televisión mexiquense Canal 34. Él condujo Bitácora Mexicana y me dejó, por cierto, mucho rating para que yo iniciara Libertas, periodismo por un México nuevo. Era común que me llamara para decirme que no estaba de acuerdo con lo que yo decía en el programa. Yo le ofrecía luego que viniera al programa y aceptaba. Debatimos, alzamos la voz, nos abrazamos, nos enojamos y nos contentamos. Pronunció el martes Martí Batres uno de sus discursos más sentidos. Por cierto, compadre de Porfirio, pero sobre todo le cumplió un compromiso Martí a Porfirio, de velar un busto en un jardín cercano a donde jugó de niño. Explicó Martí que la petición fue en una comida del 17. Ambos fueron presidentes de las cámaras federales. Batres se convirtió en titular del Ejecutivo el 16 de junio del 23 y días después murió Porfirio. Fue un polémico personaje que divertía hasta sus detractores, y si alguien se atrevía a contradecirlo, se subía a un reel intelectual donde el principal ingrediente era la esgrima mental. Honrar honra, decía José Martí, y así lo recordó Martí Batres Guadarrama. Erubiel Ávila, Alfredo del Mazo y Enrique Peña Nieto, todo indica que tienen un pacto político y de amistad con el presidente de la República. ¿Tiene usted duda? Hace unos días se descubrió a través de un reportero del periódico El Universal que Erubiel Ávila fue a visitar
o al secretario de Hacienda o al propio presidente de la República. Todos nos preguntamos, ¿qué carambas hacía Erubiel en Palacio Nacional? ¿Qué hacía Erubiel Ávila en Palacio Nacional? El exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, fue visto en Palacio Nacional, afirmando que solo estaba allí para ver a un amigo. Este movimiento ha generado especulaciones sobre sus intenciones y la dirección de su carrera política, especialmente después de su reciente cambio al Partido Verde. Ávila, ahora diputado plurinominal electo, se encontraba acompañado del equipo de seguridad del secretario Rogelio Ramírez de la O. Aunque no dio detalles sobre la visita, su presencia en el palacio levanta preguntas sobre posibles alianzas y movimientos estratégicos en la política nacional. Fuentes de Político MX aseguran que la visita de Ávila podría estar relacionada con la solicitud de recursos para obras en su estado, justo cuando ha tomado control del Partido Verde en Ecatepec. Se le vio en las oficinas de Hacienda, sugiriendo un enfoque en financiamiento para proyectos locales. Este tipo de visitas puede tener implicaciones importantes para la futura configuración del poder en México. La capacidad de Ávila para asegurar recursos podría fortalecer su posición y la de sus aliados, modificando el equilibrio de poder regional. En julio de 2023, Ávila, junto con otros senadores, renunció al PRI debido a desacuerdos con su liderazgo. Ahora en el Partido Verde, apoya abiertamente a Claudia Sheinbaum, consolidando su compromiso con el proyecto político de Morena. Este cambio de partido no busca cargos, según Ávila, sino apoyar un proyecto político con la doctora Sheinbaum. Este apoyo refuerza la colaboración entre Morena y el Partido Verde, potencialmente influenciando las elecciones de 2024. La lealtad de Ávila hacia Sheinbaum podría ser crucial en la consolidación de alianzas estratégicas. El PRI, por otro lado, vive una nueva sacudida en sus filas con la expulsión de Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México, acusado de entregar el Estado a Morena. A días de las elecciones de 2024, esta expulsión ha sido vista como una traición dentro del partido, exacerbada por la renuncia de Alejandra del Moral, una aliada de Del Mazo. Este evento ha llevado a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, a acusar actos de traición y pactos con el gobierno. La crisis interna del PRI podría debilitar aún más su ya menguada influencia política. Además, según El Financiero, se observa una tendencia donde el PRI parece revivir sus antiguas estrategias y alianzas, ahora bajo el cobijo de Morena. Esta resurrección del viejo PRI dentro de Morena, el Partido Verde y otros aliados, está configurando una nueva dinámica de poder en México. La reciente aparición de Ávila en Palacio Nacional, junto con los conflictos internos del PRI, sugiere movimientos estratégicos significativos en la política mexicana. La alineación de Ávila con Sheinbaum y Morena podría tener implicaciones importantes para la futura configuración del poder en México. ¿A usted le gustaría formar parte de la producción de Alcaldes y Gobernadores? Contáctenos. Usted puede ser nuestro patrocinador como el exclusivo Club 51 en lo más alto de la Torre Mayor. Muchísimas gracias al Club 51. La doctora Aribel Contreras, la coordinadora general de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Iberoamericana, es una voz autorizada para hablar de dos temas fundamentales que usted debe de conocer. La presencia de Benjamín Netanyahu, el líder de Israel, en el Congreso de la Unión Americana en Washington, que para algunos es una provocación para el mundo árabe. Y por otro lado, la presencia de Kamala Harris como ya la virtual contrincante del señor Trump. Doctora, bienvenida, gusto de saludarte. Al contrario, mi querido Gustavo, un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. ¿Cómo explicar, más allá de ideologías, de religiones, más allá de a quién le vas en esta absurda y estúpida guerra, que un personaje, que un sector del planeta lo ve como un genocida, pueda hoy ser recibido como héroe en Washington? ¿Qué opinas?
Pues me parece terrible que en estos tiempos que estamos viviendo, tan llenos de tensiones y confrontaciones geopolíticas, se le agregue un ingrediente más, que es esta visita del primer ministro de Israel a Washington. En tiempos que además, Gustavo, en paralelo, también Estados Unidos enfrenta su propia crisis política electoral, no solamente por lo que ha sucedido del atentado magnicida hacia Donald Trump, sino ahora en esta búsqueda de que Kamala Harris ya logre la nominación para ser la candidata por el lado demócrata. Pues no olvidemos que tanto Donald Trump ha apoyado sin condiciones a Israel, como lo mismo estaríamos viendo con Kamala Harris, puesto que su esposo es judío y ha sido un personaje que se ha convertido en una voz, un líder de opinión, justamente para cobijar a Israel. En esta guerra, en este conflicto en Medio Oriente, me parece que es un terrible desacierto el que se le reciba, no solamente con honores, sino que se le reciba en el Congreso, que se le permita esta voz y voto, también considerando que en paralelo ya están corriendo los Juegos Olímpicos en Francia. Es un error de Biden, es un error del Congreso norteamericano, donde están demócratas y republicanos conviviendo, es un error de Kamala Harris y del señor Trump, es un error de toda la Unión Americana. Me parece que es un error de Estados Unidos el tener este apoyo incondicional desde hace décadas atrás hacia Israel, a pesar de la violación del derecho internacional, a pesar de que hay resoluciones del Consejo de Seguridad, que es uno de los 6 brazos ejecutores de las Naciones Unidas, donde se le ha exigido a Israel que cumpla con una línea de fronteras establecidas desde hace décadas atrás, y peor aún, que la Corte Internacional de Justicia también ya esté emitiendo un cese al fuego. La Corte Penal Internacional está también ya analizando los crímenes de guerra contra Netanyahu, y es un escenario verdaderamente complejo, convulso, yo y recuerdo, doctora, laberinto. Yo recuerdo, doctora, cuando Estados Unidos logró que el líder de Palestina y el líder de Israel se dieran la mano. Inclusive les dan el Premio Nobel de la Paz a ambos países, o ambos líderes, representando a dos comunidades que por centurias han estado peleando. Y ahora Estados Unidos, al contrario de fomentar la resolución pacífica del conflicto, toma partido. Claro, ha hecho no solamente declaraciones incendiarias, sino este tipo de acciones de abrirles las puertas a Benjamín Netanyahu en esta coyuntura, pues justamente son estos momentos álgidos que atizan más el conflicto, que no abonan a la paz, y que, insisto, en esta coyuntura que el propio Estados Unidos está viviendo, pues puede ser un tema que puede mover el péndulo electoral dentro de la intención de voto para el próximo 5 de noviembre. Dijiste que el esposo de Kamala Harris, la californiana de Oakland, es judío. Y el señor Trump también ha dicho abiertamente que está con Netanyahu y con el mundo de Israel. Por su yerno, Jared Kushner. Tienes razón. Tienes razón. O sea, hay los vínculos hacia el gobierno israelí son claros y evidentes. Por eso es que no cambiaría el rumbo de la postura de Washington con respecto a Tel Aviv, llegue uno o llegue el otro. Al final de cuentas, este respaldo y este apoyo tan incondicional que se ha tenido desde Estados Unidos hacia el conflicto en Medio Oriente me parece un terrible error. Sin embargo, pues hay que entender que para Estados Unidos es clave y crucial tener justo a este gran aliado de Israel para poder hacer contrapesos dentro de la región de Medio Oriente, a la luz de estas confrontaciones que se han venido teniendo principalmente con Irán. Ese es un dato geopolítico fundamental que tú seguramente a tus alumnos y a tus lectores, televidentes, radioescuchas se los comentas. La presencia de Estados Unidos vía el territorio de Israel en Oriente Próximo, pues es un bastión fundamental, inclusive militar. Por supuesto. No es un tema de negocios, es un tema militar. Has dicho que esto es la coyuntura de los Juegos Olímpicos. Inclusive sabemos que ha habido atentados
en contra de participantes en anteriores Juegos Olímpicos. Es una tragedia lo que estoy diciendo, porque el olimpismo es amistad, el olimpismo es unión. Y participa Israel número 1, y además Europa está preocupadísima de posibles atentados, lo tengo que decir, de atentados terroristas, cuando la media, los medios, los turistas y representantes de todo el mundo están en este momento en París. ¿Qué opinas? Fíjate qué interesante, Gustavo, que cuando fueron los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, correcto, hubo un grupo de terroristas palestinos conocidos como Septiembre Negro que incursionaron en la Villa Olímpica para poder secuestrar a atletas de Israel en un intento de demandar la liberación de 200 palestinos que estaban en prisión. Cosa que de Israel, reprobó el mundo. Por supuesto, y porque la violencia nunca va a resolver una guerra. Qué bueno que lo dices, no estamos ni a favor de Israel, ni a favor de Hamás, ni a favor de los grupos extremistas palestinos. Exactamente. Entonces, qué interesante que ahora en esta edición de los Juegos Olímpicos de 2024, pues se está reforzando la seguridad de Francia, pero además se ha reforzado la seguridad específicamente para la delegación de los atletas de Israel, porque la alerta roja está encendida desde el mes de mayo, no solamente para la ciudad de París, sino hay otras sedes de los Juegos Olímpicos, donde vemos que, como tú atinamente has dicho, ¿no? Pues hay incendios, estas flechas y estos dardos desde grupos y células que están en el mundo árabe, pues observando a la distancia y a la cercanía lo que está sucediendo en Francia, pero sobre todo estas señales que dan hacia Occidente, donde los Juegos Olímpicos se convierten en un escenario perfecto, donde en lugar de que haya calma y haya tranquilidad, pues ahí es donde pueden mandar un tiro al blanco, pero justamente a objetivos clave y cruciales para mandar mensajes a las diferentes capitales de Occidente sobre el repudio a la guerra, el rechazo absoluto de la visita de Netanyahu a Washington y sobre todo lo que está sucediendo. Y ojo, que también hay un llamado de boicot a la delegación de Israel porque se dice que esto es un doble rasero. ¿Por qué se impide que los atletas rusos participen sin bandera y sin himno nacional, pero no así yendo en una concordancia con respecto a los atletas de Israel? No tenemos una guerra, tenemos dos guerras. Imagínate. ¿De qué caramba sirve, nos preguntamos millones de seres humanos, Naciones Unidas? Que controla, por cierto, Estados Unidos. Bueno, está en el Consejo de Seguridad. Claro. Y financia a Estados Unidos. Y, por cierto, Naciones Unidas está en el seno de Manhattan, en Nueva York. ¿De qué sirve cuando ya tomó el dueño del balón partido? Y me encanta que lo plantees así, porque yo creo que esta reflexión de si en verdad sirve o no las Naciones Unidas ya es una discusión que viene desde hace décadas atrás, que urge una reforma, porque no puede ser que solamente 5 países tengan este derecho de veto dentro del Consejo de Seguridad, que es Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia, y donde si de un lado vetan algo, pues los otros intentan matizar y viceversa. Es ya inoperable un organismo que únicamente escuche ciertas voces y donde sobre todo el continente africano exige enérgicamente un asiento dentro del Consejo de Seguridad de manera permanente. El mundo ha cambiado, claro, con respecto a 1945, cuando fue creada la ONU. Totalmente, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Y además es irónico, ¿no? Consejo de Seguridad. Lo que están promoviendo con lo que acaba de pasar en Washington es la no seguridad mundial. Llega una nueva jugadora. Lo pongo en contexto. Todas las encuestas y prácticamente todo el mundo occidental decía, ya ganó el señor Trump porque el señor Biden física e intelectualmente no lo puede hacer. Pero llega una dama, mujer, afrodescendiente, por cierto, hija de inmigrantes, con sangre india. De Jamaica también. De Jamaica, tienes razón. Y que ya algunas encuestas los ponen al tú por tú. ¿Qué tal? ¿Ves posibilidades de que tengan la primera presidenta en los Estados Unidos? Fíjate que la semana pasada en la revista The Economist postulaban
cómo pudiera ser el escenario Trump y Biden. Y sin duda, pues en todos los estados bisagra, estos estados péndulo, Trump le rebasaba de 2 a 7 puntos por encima de Joe Biden. Sin embargo, cuando ya se inserta Kamala Harris, que aunque formalmente todavía no es la candidata, pero ya nada más es un trámite de proceso, esto cambió. Es decir, la brecha entre Trump y entonces Kamala Harris se ha venido cerrando, y hace un par de días Real Clear Politics, que también publicó una encuesta, se observa cómo Kamala Harris está cerca de Trump entre 3 y 4 puntos, y donde los últimos días cada vez vemos ya más la intención de 50-50, donde ella en 24 horas logró capturar $100 millones para su campaña, y donde pues ahora quien dudaba votar por Joe Biden voltea a ver, como tú atinadamente dices, Gustavo, una mujer mucho más joven, por supuesto, que fue fiscal general de California, fue senadora, que trae se cambiaron los papeles. Ahora el ruco es Trump. Claro. Le decía el ruquito Biden, el Sleepy Biden, el Donkey Biden. ¿Y ahora? Pero ahora es al revés. Cambiaron las cosas. Y fíjate cómo la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar, y cómo es que ahora ella, desde su trinchera, está revirándole en esta precampaña ya de cómo ella destaca y manda estos dardos durísimos en términos electorales hacia Trump, donde dice que ella, en calidad de fiscal, sabe lo que es lidiar con abusadores, estafadores, o sea, destaca todo el historial jurídico de Donald Trump, que aunque no va a enfrentar la ley porque los juicios no se van a dar, salvo el que se dio por el caso de la artista para adultos, al final del camino creo yo que ella por ahí va a manejar su campaña, y claro que existe la posibilidad de que gane, porque ¿sabes qué, Gustavo? El tema de los demócratas, a diferencia de los republicanos, es el derecho al aborto, la comunidad LGBT. Sí, que ya dijo que no, ¿verdad? El derecho a las pastillas anticonceptivas. Es regresar 70 años de historia en Estados Unidos. Imagínate. En cambio, ella como mujer ha sido una gran defensora desde que estaba justamente en el estado de California. Entonces creo yo que ese pudiera ser un pilar que puede marcar la diferencia en la campaña. La señora Kamala Harris, si recibiera la asesoría de la doctora Aribel Contreras, por cierto, recién nombrada en un área de investigación de COMEXI para la guerra de Ucrania, recientemente nombrada, es la primera entrevista que concede ya con esta calidad. Muchas felicidades, doctora, creo que es un éxito fundamental del maestro Ugalde y de COMEXI. Tú le dirías a Kamala, Trump es un peligro para el mundo. ¿Te acuerdas la frase, no? Aquí la utilizaron en México. Sí. Trump es un peligro para el mundo. ¿Esa sería tu recomendación? Pues fíjate que me parece que las debilidades de Trump se convierten en las fortalezas de Kamala Harris. Es decir, si bien es cierto que hay muchos centros de pensamiento y medios internacionales que lo han puesto desde enero de este año como la amenaza para el mundo, yo creo que ella tiene que tejer muy finamente estos ligeros eslabones y vacíos donde Trump ni J.D. Vance, que va en calidad de su binomio político de Donald Trump, lograran capturar, que es la parte pues que al final en la revisión del TEMEC con México y Canadá, Estados Unidos, la tiene que visualizar no viendo a Canadá y a México como enemigos, son aliados. No, somos socios. Es decir, creo yo que la perspectiva de Kamala Harris debe de ser el enemigo, independientemente que sí está en casa. El enemigo es Trump, el enemigo no son los migrantes. Los enemigos están fuera de, y que hay que ver que aquellos países que son socios y amigos como México y Canadá no vienen a quitarle ni a Eso es interesante porque el señor Trump en cada discurso, ya desde hace mucho tiempo, pero en particular ha arreciado en contra de México. ¿Y qué opinas de que Claudia Sheinbaum no permito que hables así? Voy a defender a México. Hay una confusión de que si era en contra o no lo del IQ, en contra de IQ, en contra de Marcelo, pusieron el saco, pero es lo de menos. ¿Te gusta cómo está respondiendo la señora Sheinbaum?
en contra del discurso provocador del señor Trump? A mí me gustaría más, Gustavo, ver a una próxima presidenta de México que designe a un embajador o embajadora de México en Washington con gran trayectoria profesional, amplia experiencia diplomática, que sea miembro del Servicio Exterior Mexicano. ¿Y por qué te digo esto? Porque al interior de la Cancillería mexicana ya hay una campaña fuerte por parte del actual jefe de la Unidad para América del Norte que pretende ser el embajador de México en Washington, lo cual me parecería un terrible error, desacierto y una decisión totalmente poco pensada y poco inteligente. ¿Si se queda Moctezuma? Si la presidenta decide que sea este personaje, si se queda alguien que tenga Moctezuma ya tiene derecho de picaporte en The White House. Sí, pero ¿no? Yo creo que a él no lo van a dejar. Y también algo importante que se debe desde ya ir viendo, sobre todo ya por el próximo secretario de Economía, es quién va a ser el jefe del equipo para hacer toda la revisión técnica del TEMEC, porque los expertos pues ya no están en economía, ellos se fueron hace tiempo atrás. Claro. Entonces, y ahora, como dijera un personaje mexicano, ¿y ahora quién va a venir a defender? ¿Quién podrá defendernos? Doctora, felicidades por este nuevo nombramiento en Comexi. Ella va a ser la investigadora de la otra guerra que también se nos olvida, que es la de Ucrania contra Rusia. Es una tragedia que en pleno siglo XXI hablemos de estas tonterías, pero es una realidad humana. Y gracias por hablar de este nuevo elemento, de esta nueva jugadora que es Kamala Harris y la presencia de Benjamín Netanyahu en el Congreso norteamericano en Washington. Gusto en saludarte. Encantada siempre. Gracias, Gustavo. Continuamos. Este programa no podría ser posible sin la ayuda de mis amigos de la compañía. A su ejército informativo y técnico, muchísimas gracias. Que recojan ya los vidrios, porque se ha roto el techo de cristal. Así define su triunfo Livia Denise García Muñoz Ledo, la primera gobernadora del estado de Guanajuato. Acción Nacional retuvo la entidad. Calificaron de manera positiva a Diego Siné. Lo invito a que conozca a Livia Denise. García ha demostrado un fuerte compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Durante su tiempo como diputada local y secretaria de Gobierno en Guanajuato, ha trabajado incansablemente para promover políticas inclusivas y mejorar la seguridad pública. Su dedicación y eficacia en el servicio público le han ganado el respeto y la admiración de sus colegas y ciudadanos. El Partido Acción Nacional, PAN, ha consolidado su posición como la fuerza política número 1 en Guanajuato. El triunfo de Livia García, respaldada por el PAN, refuerza esta hegemonía política. El partido ha logrado mantenerse al frente del gobierno estatal gracias a su capacidad para responder a las necesidades de la población y su compromiso con el desarrollo del Estado. García ha sido una defensora incansable de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. En un momento en que la participación política de las mujeres está en aumento, su liderazgo destaca como un ejemplo a seguir. Su enfoque en la creación de oportunidades para las mujeres y en la lucha contra la violencia de género ha sido una parte central de su plataforma política, y sus esfuerzos han sido reconocidos a nivel nacional. La elección de Livia García como gobernadora de Guanajuato no solo es un triunfo personal, sino también una victoria para todas las mujeres que buscan hacer una diferencia en la política mexicana.
Su liderazgo promete traer una era de cambios positivos y sostenibles para Guanajuato, con un enfoque en la inclusión, la seguridad y el desarrollo. Amigas, amigos, esto es todo por hoy. Yo los invito a que corran la voz para que la gente nos siga a través de www.alcaldesigobernadores.mx y nos encontremos la próxima semana, le recuerdo, domingo, en punto de las 19 horas, en el 5º programa de la segunda temporada de Alcaldes y Gobernadores. Mi nombre es Gustavo Rentería y yo los invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós.